Pero que parece que no. A ver ahora. Vale, parece que sí se me escucha ahora, ¿no? ¡Uf! Tengo un calor que madre mía, no aguanto. Bueno, vamos a hablar de el Eguá. El Eguá. ¿Quién es el Eguá? Bueno, el Eguá parece que es una tradición o un dios o no sé qué será, venido de África, metido a Cuba. Es como algo sobre, es como un muñeco o una tradición o algo que tienen que adorar y pueden pedir cosas buenas como cosas malas y bueno, vamos a conocer un poquitín sobre qué es el Eguá. Y luego también, como lo que os he puesto también, que son las runas, no lunas, runas. Que a veces uno dice, ¿qué será las runas? ¿Qué será? Yo antes al principio escuchaba luna y yo dije, bueno, ¿será que hay una especie de cosas con la luna o algo o cosas de estas, ¿no? Pero después fui viendo vídeos y no, era runa. Y yo dije, ¿qué será la runa? Y es algo parecido a como leer las cartas, pero son como con piedras y son con signos que cada signo significa una cosa diferente o algo. Y es algo que a mí me ha gustado porque, como digo, yo no soy de esto de leer cartas ni cosas de eso. Y mira que ya me lo han dicho varias personas. El otro día Fanny, una de las nuevas chicas, me ha dicho, oye, ¿tú por qué no lees las cartas ya que eres tan buena y nada? Y yo dije, no, es que yo no soy de leer las cartas y no me mola nada, ¿no? Yo soy más de sentir, de presenciar y sentir lo que tiene cada persona, pero no de ponerme a leer ahí cosas, ¿no? Pero bueno, esto es un misterio en que vamos conociendo un poco más de la historia, porque esto en realidad es historia antigua, una historia muy, muy, muy atrás de nosotros, ¿no? Y hasta ahora no, mucha gente no lo conocía, otros de pronto sí, pero bueno, os lo traigo aquí para que lo podáis conocer, lo que son las runas y lo que es el Ewa, que son algo así de satanismo, no, no, es que no sé por qué me sale esa palabra, pero no. Pero bueno, vamos a ver si podemos entenderlo un poco mejor. Eh, Dice que el Ewa es el dueño de los caminos. Puede ser caminos positivos como pueden ser caminos negativos. Ya sabes que hay algo como el yin yang, que está el bien y el mal. Entonces aquí no sabemos el Ewa a qué se refiere, ¿no? Y parece que hay mucha historia sobre el Ewa. Entonces vamos a ver qué tal. Vale, entonces os voy a poner el vídeo y podemos comentar si tenéis algún comentario o algo, ¿vale? A ver, ¿dónde estoy? Aquí, que parece que el ratón me está ahí funcionando, ¿no? ¿A dónde tengo yo la doble cámara? Espera, que yo no sé a dónde se me fue. Ay, Dios, es que esto es una... Este es el dibujo que estoy haciendo, ¿eh? Este es el dibujo que estoy haciendo una pulsera, como veis. Mira qué guapa me está quedando. La estoy haciendo así de patitas de colores. Pero bueno, mientras que os pongo los vídeos, vamos a ver si lo puedo poner, porque no sé yo.
¿Dónde me dejó mi marido lo de... Ah, vale, está aquí. A ver, espera. Ahí, vale, ya está. Que tengo tanto que no sé ni dónde tengo. Tengo tanta cosa que ya no sé ni lo que tengo, chicos. Vale, vamos a poner el vídeo y espero que os guste. Este es el vídeo de Legua y luego os enseño la de las runas. Independientemente del lugar desde donde se analice, ya sea en Cuba, Brasil o incluso allá, hasta en la propia Nigeria, el Eguá resulta ser una deidad muy enigmática. Podría decirse que la forma más sencilla y a la vez más complicada de definir el Eguá es que es un oricha ambiguo. De hecho, puede desempeñarse como perfecto protector de los seres humanos y a la vez puede llegar a ser un juez implacable de su conducta. Bienvenidos a nuestro canal Ochaifa. En esta oportunidad hablaremos del oricha de los caminos, pero antes de continuar, no olvides regalarnos tu like de la Che y suscribirte a nuestro canal para que estés actualizado con nuestro contenido. La deidad Yoruba Elegua, también conocida como Elegbara, Legba, Vara, o incluso identificada también como Echu, cosa que genera bastante polémica y cuyo análisis está cargado de una gran complejidad. Vamos a dejar claro que para la cultura yoruba, al igual que para todas las prácticas derivadas de ella, los orichas vienen a cumplir un rol intermediario entre los humanos encarnados en este plano terrenal y la sagrada trilogía, Olodumare, Olofin y Oloru. ¿Qué quiere decir esto? Que se considera que Dios Todopoderoso no interviene directamente en los avatares de la vida de los seres humanos. Es por eso que se le concedió ciertas potestades a los orichas. Por lo tanto, cada deidad tiene atribuciones y virtudes con las que pueden intervenir en las circunstancias que atraviesan a los individuos según sea necesario. En el caso de este oricha, el Eguá, se trata de una deidad que representa la luz y las sombras en una misma proporción. Su energía es extremadamente dinámica y también juvenil, además de ser el que transporta los esbozes hasta Oro, siendo él el mensajero de las deidades. También es el intérprete del lenguaje de los orichas y los hombres, es decir, que es fundamental en el proceso de la comunicación con las espiritualidades. Podría decirse que entre sus atribuciones está la labor de mejorar las relaciones entre el cielo y la tierra, así como informar a los dumares del comportamiento de los orichas y los hombres, sobre todo con respecto a los sacrificios. Por su constante disposición para la acción y su capacidad de adaptación a la evolución del ser humano, el Eguá puede ser considerado un santo que se manifiesta a través de diversos roles sociales. También es una fuerza movilizadora indispensable para comenzar cualquier trabajo. Puede ser considerado como el oricha de los cambios y de la existencia. Por lo tanto, nada sucede en la vida sin que él participe o por lo menos tenga conocimiento de ello. Se cree que el Eguá puede ser encontrado en las esquinas, las encrucijadas, los caminos, las entradas y las salidas de la ciudad, en el monte y en la sabana. Podría decirse que el Eguá es un viajero en constante movimiento. Simboliza un elemento etéreo, la energía en los negocios, el comercio, los empleos, los viajes y los cambios, la revolución, los idiomas y la mente concreta. Siendo un oricha mayor, se le atribuye ser el poseedor de las llaves de los caminos del destino, el portero de la frontera entre la desgracia y la felicidad. Y además es el primero de la trilogía conocida como los guerreros, acompañados por Ogún y Ochosi. Orichas que hablaremos en otra oportunidad. ¿Puede la inteligencia artificial destruir tu negocio? La respuesta es que sí. Y si alguien te dice lo contrario, es... ¿Quién es el Eguá? Esta pregunta genera múltiples interpretaciones e incluso férreas controversias, debido a que da origen a la discusión sobre la relación entre Echu y el Eguá. Para tratar de responder esta pregunta vamos a analizar ciertas interpretaciones de diversos investigadores sobre este tema. Para empezar, tomaremos como referencia la afirmación realizada por Leonel Gámez, Ochenigua y Águila de Ifá, en su libro Defendiendo Nuestras Tradiciones, volumen 2, donde manifiesta lo siguiente.
Por Ocha, si un Olorisha entrega el Ekbara, está entregando un hecho que es, obviamente, hecho el Ekbara. Aunque no tenga ningún secreto de carga, realmente es un hecho. Y en Cuba, quizás con el ánimo de diferenciar al hecho con carga del que es un Ota de Oricha, le comenzaron a llamar el Ekbara sin mencionar hecho. Pero está claro que el Ekbara es uno de los tantos nombres de la divinidad hecho. Queda establecido visiblemente bajo el razonamiento de los autores, que con bastante lógica y un claro argumento, que Echu y el Ekbara son considerados la misma deidad, y que los Olorichas entregan únicamente el fundamento de Echu el Ekbara, cuya confección, tanto en Cuba como allá en Nigeria, se realiza en base a una piedra, sin carga adicional alguna. Por su parte, los babalaos entregan un fundamento de Echu respaldados por la conversación obtenida de la teología de Ifá, donde existen distintas formas de Echu conocidas como caminos, identificados con características y carga distintas en cada Ogdun de Ifá. Es importante destacar que cuando hablamos de caminos, nos referimos a la forma en la que se adora a los orichas en las diferentes zonas de África. Esto sucede a partir de la llegada de las divinidades a la tierra, quienes venían acompañados de 200 seres humanos, que se desempeñaban como sus seguidores. Y a pesar de vivir todos bajo las leyes universales determinadas por los Dumare, cada uno de los orichas acumuló una serie de experiencias y hábitos junto a sus devotos, lo cual generó que al momento de que las deidades partieran de la tierra, sus enseñanzas fueran transmitidas de generación en generación una y otra vez. Finalmente, el peregrinaje de sus descendientes en este mundo dio pie a que su culto se expandiera, dando origen a sus diferentes nombres o diversos caminos en los que hoy en día se conocen a los orichas. Es así que Echu tiene nombres y cargas distintas debido a las costumbres bajo las que eran construidos sus fundamentos según la región del reino Yoruba en la que pertenecía, siendo identificado en su mayoría por su gentilicio. Por ejemplo, los pobladores de la tierra Ketu son conocidos como la Ketu, tal como se identifica el hecho confeccionado bajo las costumbres de esa tierra, es decir, hecho a la Ketu o mejor conocido como hecho a la Kentu. De esta misma forma, ocurre con incontables lugares y fundamentos que, acompañados por un Ogdun de Ifá, permite que los babalaos puedan identificar cuál es el hecho que camina de la mejor manera con el iniciado. Lo mismo sucede con los orichas, siendo determinados los caminos correspondientes a cada iniciado durante la consagración de Kari Ocha. Y en su efecto, cuando hablamos de legua en particular, se podría considerar bajo esta premisa que en la regla de Ocha, el Oloricha en Cuba de alguna manera simplificó el manejo del fundamento, entregando solamente hecho el Ekbara. ¿Por qué se puede especular que hubo una simplificación del manejo del atributo? Además de considerar las razones anteriores, es necesario comprender que en algunas tierras yoruba los olorichas consagrados a Echu, es decir, los oloechu, conocían y manejaban a profundidad las cargas de su oricha tutelar. Pero esas prácticas no lograron difundirse en Cuba, a diferencia de los conocimientos con respecto a Echu, obtenidos en los Ogdun de Ifá que sí se dieron a conocer y se mantienen hasta nuestros días. De cualquier manera, lo importante es comprender que las prácticas con respecto a este oricha confieren a potestades con formas y maneras particulares en cada una de las tierras, con ciertas diferencias para sus iniciados, que bien puede ser olorichas o babalawos, pero se genera una necesidad de conflicto o algo entre ellos, ya que su adoración es adjudicada a ambos. Todo es el resultado de la integración de las diferentes culturas que existían en Cuba, y que a partir de las cuales se unificó nuestra religión tal como se conoce en la actualidad. La interpretación del significado y la naturaleza del legua es tan ambigua como su naturaleza misma. Es por ello que algunos investigadores se tropiezan con su propia energía al momento de adentrarse en la comprensión de su significado, viviendo de alguna forma las sorpresas que caracterizan a esta deidad. Otro ejemplo de ello lo encontramos en el libro Echu el Ekwa, Equilibrio Dinámico de la Existencia, donde su autor, Adrián de Souza, afirma lo siguiente: recuerdo que cuando realizaba los trabajos de campo para completar estos apuntes en las regiones de Ile-Ife, Oyo, estado de Benín e Ibanda, allá en Nigeria, me encontré a un sacerdote de Ifá en busca de información acerca del Ekwa, y me dijo que no conocía esa divinidad. Sorprendido, referí varias características de esta y solo así entonces
fue que reconoció que hablaba de hecho. Manifiesta Sousa en sus escritos que la mayoría de las personas practicantes de la regla de Ocha y Fa en América Latina, en especial en Cuba, que fueron encuestadas durante su investigación, consideran que Legua es una deidad distinta a Echu. Un porcentaje mucho menor identifica a Echu y Legua como la misma deidad. Pero ambos concuerdan que su concepción le genera un poco de duda al no poder argumentarla basándose en los Hobdun de Ifá. Finalmente, su opinión es producto de las enseñanzas de sus mayores. Y es aquí donde entra otra perspectiva de la interpretación sobre Legua basada en las costumbres transmitidas de generación en generación en Cuba y en América en general. Según la tradición oral, se dice que la historia de Legua comienza en una tribu africana donde un rey y su esposa tuvieron un hijo al que llamaron el Legua, quien en su adolescencia salió a pasear hasta llegar a una encrucijada, es decir, donde se unían 4 caminos. Luego de detenerse por un tiempo prolongado, observó en el piso un coco seco que emanaba una luz propia, recogiéndolo de inmediato. Sin dudar, llevó al palacio aquel asombroso objeto, contándole a sus padres la extraña luz que había observado en él. Nadie creyó lo que había visto, por lo que terminó abandonándolo. Estando en el suelo, el coco rodó y rodó, quedando oculto detrás de una puerta del palacio. Hasta que un día en el que se encontraban presentes muchos personajes de relevancia de aquel reino, el coco volvió a emanar aquellas inexplicables luces, sorprendiendo y asustando a todos los presentes. 3 días después de aquel acontecimiento, el joven príncipe murió, y durante el tiempo que duraron sus honras fúnebres, el coco se mantuvo alumbrando, por lo que fue temido y respetado por todos. Con el paso del tiempo, el pueblo se llenó de conflictos y pérdidas. Los mayores de aquella región, luego de mucho deliberar, concluyeron que esa situación se motivaba a raíz del estado de abandono en el que se encontraba el coco dejado por el Legua, por lo que decidieron adorarlo. Sin embargo, al buscarlo se percataron que se encontraba en muy malas condiciones debido al paso del tiempo, por lo que decidieron sustituirlo por una piedra que se tenía la capacidad de perdurar en perfectas condiciones sin importar su antigüedad. Esta historia simboliza el nacimiento y el origen del Legua, como le establece un proverbio yoruba que dice "Ikulok biocha", lo que se traduce en "el muerto parió al santo". La muerte de aquel príncipe dio como resultado la adoración de su espiritualidad por parte de sus descendientes, a través de la piedra como elemento que reemplazó al coco. ¿Quién es el Legua según la regla de Ocha? Para analizar el papel del Oricha Legua en la regla de Ocha, es necesario entrar un poco en el contexto de la creación de la regla como tal. Recordemos que en un principio, cuando se estableció el orden bajo en el que se realizarían los ritos de las prácticas de Ocha allá en Cuba, existía una marcada influencia provocada por diferentes personajes pertenecientes a distintas regiones del reino Yoruba en Nigeria. Esto particularmente influye en el tema de las reglas de Ocha, cuyos inicios son relacionados con una considerable guerra de poder protagonizada evidentemente por los olorichas, los santeros de mayor influencia para aquella época. El trabajo académico de Miguel W. Ramos, publicado por la Universidad de Pittsburgh, resulta una investigación bastante interesante y una referencia que aporta interesantes datos sobre los hechos históricos de aquel conflicto. No estamos hablando lo suficiente sobre el próximo ataque que quieren perpetrar contra el medio ambiente en Galicia. Lo que están a punto de hacer en este... La alianza indiscutible entre Victoria Rosarena, mejor conocida como Funché, y Timotea Alvear, reconocida como la Tuan, en contra de Mamo Serrate González Osbatero, introduce una gran variedad de adaptaciones en lo que para la época ya se conocía como la religión Locumí en La Habana. Se tiene conocimiento que antes que Funché llegara a Cuba, durante las consagraciones de los nuevos iniciados, se les entregaba únicamente el Legua y su oricha tutelar, o mejor conocido como su ángel de la guarda. Esta costumbre era muy conocida como pie y cabeza. Determinaba como oricha de la cabeza a la deidad a la que se consagraba el iniciado, siendo considerada el Legua como los pies, lo cual lo convertía en un símbolo o la herramienta con la que se recorrería el viaje que representa la vida a través de todos los caminos que en ella se encuentran. Quiero aclarar que esto no era limitativo para los olorichas
recibir únicamente estas dos deidades. De ser necesario o recomendado por los oráculos, podría recibir otras deidades posteriormente. Pero desde aquí ya podemos observar que el Egua siempre fue considerado fundamental dentro de las prácticas de Ocha. Es en este punto donde podemos ubicarnos en el momento en el que se definían las reglas de Ocha como refería anteriormente. Según la tradición oral, se cree que en el momento en que Ofunché llega a Cuba, es ella quien determina que se introduzcan otros orichas adicionales a la ceremonia de consagración, cosa que resulta un poco curiosa debido a que Ofunché era de origen ebactó, pero motivado a sus profundas influencias de la tradición Oyo, estimaba que los orichas, Obatalá, Yemayá y Ochun, guardaban una fuerte relación con Changó, quienes acompañados por el Egua debían ser considerados los pilares fundamentales de la consagración Lukumi. Sin embargo, la introducción de otros orichas en la consagración no se trató de una decisión arbitraria de Funché. Más bien se estima que esa práctica se desprende de la tradición oyocéntrica de ceremonia de coronación del palacio, conocida como Cari Ocha, y que terminó por suplantar la tradición rural del santo parado, en la que el oricha era consagrado para un grupo familiar o una casa en general, y solo un representante de la familia era escogido para realizar las atenciones y adoración de la deidad, quien a pesar de no contar con alguna de las ceremonias que le conferían el derecho a hacerlo, no estaba completamente consagrado. Las prácticas en La Habana, en definitiva, seguían los patrones bastante complejos que habían sido usados en las cortes y en los palacios reales de Oyo. Es de allí que se desprende directamente la ceremonia de consagración Lukumi o Cari Ocha, también conocida como coronación, tal como lo afirmó Odedei, hija de Funché. Hacer santo es hacer rey, y Cari Ocha es una ceremonia de reyes, como las del palacio del Ogba Lukumi en Oyo. Mientras tanto, Obatero no estaba de acuerdo con las prácticas que se estaban imponiendo, y se negaba a realizar adaptaciones o alterar sus ritos de Bagdó de cualquier manera. Aún así se cree que pudo haber tomado algunas influencias traídas de Oyo, pero no eran lo suficientemente radicales para concordar con la Tuan, marcando así en definitiva una separación entre los olorichas y sus costumbres religiosas. Cabe destacar que la rivalidad entre Funché y Obatero no nace únicamente de motivaciones personales o intereses religiosos. También otros factores influyeron en la división de La Habana. Por ejemplo, la realidad social e histórica entre los de Bagdó y los Oyo en África, donde a pesar de que los de Bagdó dentro del territorio yoruba fueron súbditos leales al alafín o rey de Oyo a partir de mediados del siglo XVII. Los recuerdos de las múltiples incursiones provocadas por Oyo en el territorio de Bagdó hacían que de alguna manera el inconsciente colectivo le guardara resentimiento por las pérdidas sufridas. Aún así, en todo este lío, el Egua siempre conservó su marcada importancia, siendo considerado por las diferentes reglas como una deidad fundamental para cualquier consagración. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés actualizado con nuestro contenido. También puedes visitarnos en nuestra página web www.ochaeifa.com. ¿Quién es el Egua según Ifá? Para comenzar, sabemos que todos los orichas utilizaron la energía de un Odun o signo de Ifá para pasar del mundo invisible, es decir, de Oru, al mundo visible, conocido como Aye. Comúnmente en este proceso se conoce como bajar del cielo a la tierra. Por esa razón, cada deidad está relacionada con un Odun específico conocido como su Odun Isalaye. En el caso del Egua, sabemos que llega a este mundo mediante el Odun de Ifá Ogbeate. Pero ese no es el único signo donde podemos verlo presente. La verdad es que sus apariciones dentro de los tratados de los Odun de Ifá es bastante común. Por ejemplo, si hablamos de Echo Elegbara, podemos ubicarlos en el Odun de Ifá Ogundameji, donde actúa como Echo que acompañó a Baba, Ogundameji, y Ogun cuando viajaron del cielo a la tierra, siendo identificado como el controlador de los esposos o sacrificios, encargándose de hacer llegar el mensaje hasta el resto de las divinidades, logrando que el oficiante resuelva el problema por el cual sacrificó. Ese Odun también señala que por mandato Olofi fueron premiados los servicios del Egua en la tierra con una corona y un collar de cuencas negras, blancas y rojas, y hace referencia a su labor como mensajero divino y transmisor del Egbo.
Otra referencia podemos encontrarla en el Lockdown de Ifá o Huanishokbe, donde se evidencian las características más revoltosas y las inclinaciones más negativas del Orisha. Por hacer referencia a varios episodios donde el Egua quería que todos hicieran su voluntad y donde de alguna manera u otra impuso su supremacía sin importar el costo o los efectos que eso conlleva. Eso nos lleva a analizar otra confusión que algunos neófitos e incluso algunos practicantes suelen tener acerca de esta deidad. Quienes se preguntan si el Egua es malo. Primeramente, es necesario comprender que hablar del Egua no es hablar de brujería. El Egua está más allá del bien o el mal. Personifica un equilibrio que castiga o beneficia por igual. Representa el balance perfecto en la naturaleza, siendo capaz de provocar estragos o recompensas a sus seguidores según sean sus comportamientos. Está al tanto de los trastornos que perjudican a la humanidad y sus soluciones. Sus acciones siempre tienen una motivación justificada a pesar de que en algunos casos pueda ser difícil de comprender. Es decir, que el Egua jamás actúa de forma irracional. La interpretación errada de la naturaleza del Egua se origina gracias a la influencia de los primeros misioneros que llegaron a las tierras americanas durante la colonización. Su falta de comprensión sobre las prácticas religiosas de los esclavos yoruba y su intención de evangelizar aún en contra de su voluntad a todos los individuos con creencias distintas a las suyas, provocó la tergiversación de las características de este Orisha, siendo comparado Echu o el Egua con el diablo y convertido en un símbolo del mal. Para los africanos y los practicantes de las culturas afrocaribeñas, el Egua simplemente es una deidad que debe ser tratada con suma delicadeza, puesto que su dualidad le permite propiciar acciones benéficas o perjudiciales para los seres humanos. Pero como ha quedado claro anteriormente, todas sus acciones responden a una justificada motivación o responsabilidad directamente con los involucrados. Incluso, analistas de la cultura yoruba manifiestan que en el panteón de sus deidades no existen demonios, por cuanto Olodumare creó a los orishas con la intención de equilibrar el destino de los hombres y no para su destrucción. El Egua solo ha sido encomendado a la difícil tarea de provocar la sinceridad de los seres humanos, y para lograrlo, pone a prueba sus creencias y sus acciones. Por otro lado, de la duda anterior se desprende otro interrogante. ¿Es malo tener un Egua en la casa? El significado de la palabra Egua quiere decir está en la casa. El término ele se deriva de inle, casa, y gua, que quiere decir estar. Cuando nos referimos que el Egua está, hablamos de la presencia de Echu, identificado como el Egua bajo la influencia de Obatala, quien neutraliza los impulsos que podrían resultar negativos en Echu. Sin embargo, se cree que hay oportunidades en las que Echu hace uso de esa parte de su energía, y sin esperarlo puede penetrar la casa causando revolución. Pero esa acción puede estar motivada por algún suceso que lo justifique y del cual los residentes de ese lugar son responsables. Desde luego que no es malo tener al Egua en la casa. De hecho, en la puerta de las casas conviven varias espiritualidades adicionales al Egua. Más bien, este Orisha al residir en las puertas, marca la frontera entre dos territorios. El interior de la vivienda, que representa la tranquilidad del hogar, y el exterior, que simboliza los peligros y las perversidades sueltas por el mundo. En conclusión, ¿dónde vive el Egua? Por lo general, el Egua es un santo que vive en las puertas de las casas. Sin embargo, también es posible encontrarlo en otras partes dentro de los hogares de los Iworos, los santeros, acompañados como de costumbre por los guerreros, Ogun y Ochosi. Pero en definitiva, la puerta es el lugar más apropiado para su ubicación. Solo los creadores del único negro puro de la tecnología LG OLED pueden lanzar un televisor para los más exigentes con el diseño. LG OLED M, el único televisor OLED inalámbrico del mundo. En otro sentido, entre los atributos que identifican al Orisha Egua, al igual que el resto de las deidades, es relacionado con ciertos números y colores que intervienen de una forma u otra en sus consagraciones, como en la cantidad de herramientas que debe tener sus soperas. Para ser más específicos, los colores del Egua son los siguientes: rojo y negro, y en algunas ocasiones puede utilizar el blanco.
El rojo es un color ritual que ha sido parte de muchas culturas desde la antigüedad. Es muy común en ceremonias funerarias, usado durante sacrificios o curaciones. También se ha considerado como un símbolo de la vida. El color rojo representa características claramente relacionadas con el Egua, como la excitación, la fortaleza, la vitalidad, la expansión y el dominio. El color negro, por su parte, representa la oscuridad, incluso la oscuridad espiritual, ya que en algunas culturas se cree que las energías o entidades negativas se ocultan en la penumbra. Es una tonalidad que transmite misterio y temor. Esta sensación es ocasionada porque al predominar el color negro, no es posible diferenciar formas, imágenes o senderos. Sin embargo, este color también expresa conversión, austeridad o poder, elegancia, prestigio y autoridad. Por ejemplo, algunas vestimentas de personajes que ostentan importantes cargos son confesionados haciendo el uso de esa tonalidad, como en el caso de algunos sacerdotes, jueces, policías o graduándonos de la universidad. Por otro lado, el Egua en algunos de sus caminos hace también el uso del color blanco, el cual se interpreta primeramente como la luz. Además, representa la presencia de Dios y la pureza, el orden y la claridad en todos los sentidos. La combinación de estos colores no es más que la expresión de la naturaleza misma del oricha. Tanto el rojo como el blanco hacen contraposición al negro. Su unión representa una ambigüedad que parte desde la ausencia de colores como símbolo de oscuridad o muerte, representada por el color negro, a la presencia de la luz emanada por el color blanco, o la energía vital que se encuentra en el color rojo. Por lo tanto, mediante el uso de esas tonalidades, el Egua se manifiesta como lo que es: todo y nada, la vida y la muerte, el principio y el fin, la guerra y la paz, lo uno y lo otro. Con respecto a su número, se identifica a través del dígito 3 o cualquiera de sus múltiplos, en especial el 21. El número 3 es considerado un número de carácter divino. Al igual que el Egua, este número simboliza el principio y el fin de todas las cosas. La importancia de este dígito es demostrada en la regla del número 3, lo cual manifiesta que todas las cosas poseen 3 elementos, es decir, un principio, un medio y un fin. Otro ejemplo de ello es el tiempo, que se divide en 3 fases: presente, pasado y futuro. Y a nivel espiritual, la relevancia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el caso de la Yoruba, su principal trilogía conformada por Olofin, Olorun y Olodumare. Por lo tanto, los collares del Egua son confeccionados con cuentas combinadas entre colores rojo, negro y blanco. El uso de esos colores va a depender de los caminos que tenga el fundamento entregado al consagrado, además de la cantidad de cuentas de cada color que se alterna, y va a depender de la misma razón, pero siempre utilizando los números correspondientes de este oricha. Con respecto a la personalidad atribuida al Egua, se estima que según el camino que se analice, puede ser personificado como un niño travieso y goloso, entre otros casos con una personalidad jovial, enérgica y dinámica. Otras imágenes lo describen como un hombre fuerte y viril, o un hombre muy mayor. También se cree que por su personalidad el Egua es símbolo de alegría, jocosidad, le gusta hacer bromas, al igual que puede ser implacable y severo. Es decir, que puede ser tan benevolente como inclemente, tranquilo y protector, y a la vez indiferente. Su energía representa un cambio constante de la naturaleza y por tanto un equilibrio, conocedor de todos los caminos entre lo físico y lo espiritual y de todas las trampas posibles, con un carácter muy delicado que lo lleva a resistirse ante la más mínima falta, por lo que sus devotos y seguidores deben conocer con exactitud cuáles son sus tabúes para evitar provocar la indisposición de este oricha. Entre los elementos o acciones que resultan tabú, tanto para el Egua como para sus iniciados, sus hijos, es posible destacar que no le gusta comer palomas ni guinea, pues ésta los debilitan. En caso de hacerlo, debe realizarse con una ceremonia especial. No le agradan que tenga deudas con él. Se le considera que la persona no cumple con sus compromisos con él porque realmente no lo desea. Puede generarle considerables trastornos. Algunas tradiciones manifiestan que al Egua no le gusta que silben o chiflen delante de él o dentro de su residencia. No le agradan que maldigan en su presencia o dentro del hogar.
En el caso de las mujeres, no deben tocar el legua ni ningún otro oricha u ocha mientras tengan la menstruación. No se debe manipular su fundamento si no se ha bañado con anterioridad. No le gustan las comidas o bebidas preparadas con condimentos picantes porque eso altera su fuego natural. A mí tampoco No le me gusta agrada la picante. candela o el calor, ni las comidas calientes. A mí tampoco me gusta Ahora las comidas bien, calientes. como ha quedado establecido, el conocimiento sobre los orichas se expandió durante los orígenes de la tierra, dando pie a diversas prácticas religiosas, donde la oración e identidad de las deidades puede ser concebida de formas distintas, pero las divinidades siguen conservando su propia esencia, logrando de esa manera ser identificadas fácilmente o incluso ser sincretizadas. Por ejemplo, en el caso del sincretismo del legua en Cuba, este oricha adquiere atributos propios del Nuevo Mundo durante ese proceso, entre ellos, el báculo del peregrino, conocido más tarde como el garabato, la bolsa de peregrino, que no es otra cosa que el güiro que le cuelga, y el sombrero de peregrino, representado por su típico sombrero de Yarey. Estos accesorios representativos de un largo viaje fueron rápidamente atribuidos al dueño de los caminos. Y es evidente que las indumentarias de legua fueron redactadas al traje típico del campesino cubano. Lo cierto es que el sincretismo de hecho legua es tan complejo como el oricha mismo. Se ha llegado a identificar como el ánima sola, el santo niño de Atocha, San Francisco, San Roque, incluso hasta con el mismo demonio. Pero el sincretismo dentro de la religión católica con el que mayor cobra relevancia es con San Antonio, quien curiosamente es un protector todopoderoso que está siempre muy cercano a sus devotos y que tiene la capacidad de adaptarse siempre a sus necesidades, dando lugar a que su culto pueda renovarse incesantemente, de la misma manera que lo hace Legua. Además, son innumerables las oraciones recogidas en cancioneros y romanceros tradicionales españoles, cargados de supersticiones que indican la necesidad de rezar 3 veces por ser el número perfecto, y que además es el número representativo de Legua. Con respecto al culto antoniano, se sabe que se difundió enormemente gracias a la acción de la Orden Franciscana, que con el apoyo de la monarquía que tuvo un papel determinante en su divulgación. De hecho, se considera que gracias a ellos la imagen de San Antonio se conoció por todas partes del mundo, puesto que los descubridores españoles y portugueses se hacían acompañar de frailes franciscanos en todas sus travesías, siendo ese otro punto importante que determinaría su sincretismo, ya que resalta las características naturales del legua de estar en todos los lugares y en todos los caminos. Por otro lado, San Antonio también posee tradiciones relacionadas con la milicia. Estas atribuciones nacen en Portugal en el siglo XVII, durante las guerras peninsulares, y se intensifican durante las luchas contra los franceses, en consecuencia de la fe en la victoria que los soldados le confiaban. Otra característica que ambas espiritualidades tienen en común, al ser considerado el legua un guerrero. Lo más importante que debemos comprender de este proceso de sincretismo por el cual pasaron las tradiciones de los africanos traídos al Nuevo Mundo es que en la época en que sucedieron los hechos que transformaron las creencias africanas en América, los originarios de aquel continente estaban bajo condiciones brutales e infrahumanas. Y aún así, estos valientes esclavos salvaron y mantuvieron su tradición con astucia, sagacia e inteligencia. Considerando fundamentalmente que los practicantes religiosos que llegaron a América eran esclavos que procedían de diferentes tribus y etnias, por lo tanto, es lógico pensar que la religión afroamericana no solo se sincretizó con el cristianismo, sino también que vivió la necesidad de fusionar con las creencias de todas las tribus que hacían parte de la Confederación Yoruba, tanto de aliados como de enemigos que llegaron de manera forzosa a América, prevaleciendo entre ellos la necesidad de fundir o sincretizar sus deidades según sus similitudes a razón de salvaguardar de alguna manera su legado. Otra huella africana de legua se ve reflejada en la práctica religiosa brasilera candomblé. Roger Bastide, en su texto Le Candomblé de Bahía, señala con respecto a hecho lo siguiente.
Cámbiate a Endesa y ahorra 620 euros en 2 años. Formidable energía, luz, gas y mantenimiento de gas. Entra en endesa.com y empieza a ahorrar. Fairy Maxi Poder, nuestra fórmula más potente para eliminar la grasa incrustada en sartenes como esta. Frota 4 veces menos, incluso sin utilizar agua caliente. Menos tiempo en el fregadero, más tiempo juntos. Fairy Maxi Poder frota 4 veces menos la grasa difícil. No es solo el mensajero, es también el intérprete del lenguaje de los santos, que no es igual al de los hombres, y por lo tanto necesita a alguien que traduzca las oraciones al humano y palabras del consejo divino al lenguaje apropiado. Una vez más, se resaltan las semejanzas. En el caso del palo Monte Mayombe, podemos identificarlo bajo la identidad de la deidad conocida como Lucero Mundo. Sus rasgos guardan bastantes similitudes evidentes, siendo identificado como mensajero y vocero de la prenda de palo. Dentro de la regla conga debe ser el primer fundamento a recibir, por cuanto es quien ofrece la estabilidad necesaria al iniciado. Dentro de esa práctica, se dice que sin lucero no existe nada de palo Monte Mayombe. Siendo el primero que recibe los sacrificios y por ende la primera divinidad que hay que atender, los colores que lo identifican son rojo y negro, debido a que se considera la representación del equilibrio dinámico del universo. Sin embargo, su existencia y funcionamiento se consideran autónoma. Por lo tanto, en ocasiones puede convertirse en una deidad difícil de comprender, cuyo carácter puede llegar a ser implacable y violento. Como ven, podría seguir describiéndolo, y en definitiva encontraríamos muchísimas más similitudes con el Orisha Legua. Finalmente, para poder entender el Legua, tenemos que remontarnos al proceso de sincretismo y adaptación que tuvo la religión yoruba en las diversas regiones de América. Es necesario comprender que somos parte de una historia y una cultura producto del mestizaje, y que eso no solo se refiere a la raza, también a las creencias y a la cultura en general, cuyo resultado es el producto de la fe de los esclavos africanos arrancados de distintos lugares de ese continente, en compañía de las costumbres indígenas y el catolicismo impuestos por los colonizadores, lo cual se entrelazó dando resultado a una cultura forjada con el tiempo. Eso, acompañado de la falta de sustento físico, es decir, la ausencia de libros o textos africanos cuyo conocimiento colectivo se ha transmitido de forma oral hasta la actualidad. Da como resultado que prevalezca la esencia de las divinidades, contando además con rasgos propios de esa fusión, siendo en el caso de Legua una representación icónica de su propia esencia, la ambigüedad. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Si te gustó, déjanos... Ya sabemos. Bueno, a ver, esperar. Pues tengo que poner este otro, pero bueno, antes de poneros el otro, lo tengo por aquí, que tengo que buscarlo bien. Vale, luego os pongo el otro, ¿vale? Qué sudada tengo. Es que hace mucho calor aquí. Bueno, a ver. Yo me acuerdo de una canción que se escuchaba allí en Colombia, que era gua. Y yo es que acabo de darme cuenta que era esto, gua. Debes de decir, el ecua lo partían como por pedazos, gua. Y era como, acabo de darme cuenta ahora mismo. Es como, no me acuerdo que si es salsa o qué, no me acuerdo ahora, pero bueno, ya sabéis que aquí en Twitch y en YouTuber no puedo poner música, pero la hay, la hay. Bueno, por lo que hemos visto en este vídeo nos lo ha explicado muy bien
qué es el ECUA, ¿no? Puede que haya personas que digan, no, es que el ECUA es malo, es que el ECUA no sé qué. Pues ya hemos dado cuenta de que no. A veces cosas que vienen de África y demás, porque África es uno de los países que se consideran el país de la raíz de la brujería, de muchas cosas, ¿no? Pero no todo es malo. Ya veis que el Ecuador lo consideran santo, lo consideran como un santo. Entonces, yo pienso que, que el que crean estas cosas y tal, si quiere protección en su casa, tener un elecua yo creo que es bueno, no es malo, porque yo al principio cuando lo escuché yo dije, madre mía, eso debe ser algo malo o algo que no se pueda tener, ¿no? Porque yo todo lo que sea malo no lo quiero en mi casa, como vosotros y como yo y como todo el mundo, ¿no? Entonces el ECUA ya nos hemos dado cuenta qué es, para qué vale y el significado de sus colores, que nos acordemos, es negro, rojo y blanco. Es el estilo del yin yang. El rojo es cosas positivas, el blanco es luz y el negro es oscuridad. No es decir que sea todo malo, sino que si tú actúas mal, tendrás tus consecuencias, como todo, ¿no? No le podemos meter culpas a una cosa, tenemos que saber qué hemos hecho mal, por qué lo hemos hecho mal y si tenemos una especie, si tenemos estos santos en nuestra casa o adoramos a estos santos, yo pienso que lo único que yo os diría, respeto. Respeto y antes de tenerlo, estudiarlo bien y tenerlo bien en el sentido de tratarlo, ¿no? No es, a la yo tengo este santo para que cuide mi casa y ya está, ahí se quedó y ahí quedó parado, no. Si lo tenéis, yo no soy de adorar santos, de tener cosas, porque no sé, no me gusta adorar o algo de madera o algo tal, me gusta adorar a alguien que he conocido, ¿no? Pero bueno, ya veis que si queréis protección o algo, tenéis al palo, bueno, el palo mayuque el otro día os lo voy a poner, ¿vale? A ver qué es el palo mayuque, porque ese palo también lo he escuchado mucho y es africano, pero también lo lleva a Cuba. Cuba está muy cerrado con África. Yo creo que es uno de los países internacionales y latinoamericanos que está muy pegado con África, que está muy aferrado a las culturas africanas y nunca se les ha olvidado. Vale, ahora vamos a hablar sobre las runas. ¿Qué son las runas y para qué valen las runas? Esperar un momento que parece que Twitch me está yendo un poco lento. Entonces voy a preparar aquí el vídeo, ¿vale? Vais a escuchar la propaganda, a ver si se acaba. Navidad Sagrada de Egipto, hago un llamamiento a todas las semillas A ver si se me ve por el los vídeo. nórdicos y Esperar. Entonces ahora vamos a hablar de las runas. Que las runas es algo muy, pero muy antiguo de Europa. Es algo muy antiguo de Europa para que veáis que no solo todo es de África. También hay cosas europeas que sepáis que Europa también tiene la tradición de la brujería. Así que no solamente la brujería viene de África, sino también viene de estos países del norte de Europa. ¿Vale? A ver, esperar un momento, que yo no sé por qué me está fallando Twitch tanto. Porque yo creo que a veces se carga un poco y no sé qué
se bloquea, porque parece que se bloquea. Pero bueno, acordaros, el Manyuki, bueno, es que yo me acuerdo de la canción, pero no la puedo poner porque ya sabéis que aquí no se puede poner canciones, ¿no? A ver si me permite. Entre que estoy sudando, tengo calor y demás. Cari, ¿puedes venir un momento, porfa? Que yo no entiendo el por qué no me deja que ponga otra vez el vídeo. Me está pasando lo mismo que el otro día. Qué calor. Bueno, y os pongo esto y os dejo tranquilos, para que tengáis un poco de control sobre cada tradición y cada cosa que hay en cada cultura y en cada país. Que si lo usan los brujos en sentido malo, pues sí, habrá gente que lo use en sentido positivo y en positivo y en sentido bueno. Puedes venir, que se me ha bloqueado esto. ¿En qué se te ha bloqueado? Otra vez. Mira, no me quiere subir ni para arriba, que quiero volver a poner la cámara otra vez con el vídeo, si no me sube, está ahí arriba el todo. ¿Y esto de ahora? Yo que sepa. Bueno, lo voy a poner de fondo, pero es que no entiendo yo por qué me pasa esto a mí. Pero bueno, lo pongo de fondo y cuando funcione, pues que funcione. Y mira que es un ordenador nuevo, pero aún así, bueno, tiene sus añitos, pero bueno, mejor que el que tenía yo antes. A ver, vamos a poner play. Espero que lo escuchéis porque ya que no me permite que lo... Las runas vikingas. Los primeros sistemas de escritura desarrollados y utilizados por los nórdicos y otros pueblos germánicos fueron los alfabetos rúnicos. Las runas funcionaban como letras, pero eran mucho más que letras en el sentido en que hoy entendemos el término. Cada runa era un símbolo ideográfico o pictográfico de algún principio o poder cosmológico, y escribir una runa era invocar y dirigir la fuerza que representaba. De hecho, en todas las lenguas germánicas, la palabra runa significa tanto letra como secreto o misterio, y su significado original, que probablemente es anterior a la adopción del alfabeto rúnico, puede haber sido simplemente mensaje silencioso. Cada runa tenía un nombre que insinuaba el significado mágico de su forma visual y el sonido que representa, que casi siempre era el primer sonido del nombre de la runa. Por ejemplo, la runa T, llamada Tiwaz en la lengua protogermánica, lleva el nombre del dios Tiwaz, conocido como Tyr, en la época vikinga. Se consideraba que Tiwaz habitaba en el cielo diurno y, en consecuencia, la forma visual de la runa T es una flecha apuntando hacia arriba, lo que seguramente también alude al destacado papel del dios en la guerra. La runa T se tallaba a menudo como un ideograma independiente, aparte de la escritura de cualquier palabra concreta, como parte de los hechizos lanzados para asegurar la victoria en la batalla. Los alfabetos rúnicos se denominan Futhark por las 6 primeras runas: Feu, Urus, Turisas, Ansus, Raido y Kaunan. Del mismo modo que la palabra alfabeto proviene de los nombres de las 2 primeras letras griegas, alfa y beta. Hay 3 Futhark principales. El Futhark antiguo, de 24 caracteres, el primer alfabeto rúnico completo, cuyo desarrollo comenzó en el siglo I de nuestra era y se completó antes del año 400. El Futhark joven, de 16 caracteres, que comenzó a separarse del Futhark antiguo a principios de la era vikinga, sobre el 750 después de Cristo, y que acabó sustituyendo a este alfabeto más antiguo en Escandinavia. Y el Futhark anglosajón de 33 caracteres, que alteró y añadió gradualmente al Futhark antiguo en Inglaterra. En algunas inscripciones, las 24 runas del Futhark antiguo se dividían en 3 satir, en nórdico antiguo familias, de 8 runas cada una. Pero el significado de esta división es, por desgracia, desconocido. Tradicionalmente, las runas se tallaban en piedra, madera, hueso, metal o cualquier otra superficie dura, en lugar de dibujarse con tinta y pluma, sobre pergamino.
Esto explica su forma afilada y angulosa, que se adaptaba bien al medio. Gran parte de nuestros conocimientos actuales sobre los significados que los antiguos pueblos germánicos atribuían a las runas proceden de los 3 poemas rúnicos. Documentos de Islandia, Noruega e Inglaterra que ofrecen una breve estrofa sobre cada runa en sus respectivos futark. El futark joven se trata en los poemas rúnicos de Islandia y Noruega, mientras que el futark anglosajón se trata en el poema rúnico del inglés antiguo. El origen de las runas. Aunque los runólogos discuten sobre muchos de los detalles de los orígenes históricos de la escritura rúnica, existe un amplio acuerdo sobre un esquema general. Se supone que las runas se derivaron de uno de los muchos alfabetos itálicos antiguos que se utilizaban de entre los pueblos mediterráneos del siglo I de nuestra era, que vivían al sur de las tribus germánicas. Los símbolos sagrados germánicos anteriores, como los conservados en las tallas rupestres del norte de Europa, probablemente también influyeron en el desarrollo de la escritura. La primera inscripción rúnica que conocemos se encuentra en el broche de Meldorf, fabricado en el norte de la actual Alemania hacia el año 50 de la era cristiana. Sin embargo, la inscripción es muy ambigua y los estudiosos están divididos sobre si sus letras son rúnicas o romanas. Las primeras inscripciones rúnicas, sin equívoco, se encuentran en el Peine de Vimose, Dinamarca, y en la punta de lanza de Obrestabu, en el sur de Noruega, ambas fechadas aproximadamente en el año 160 después de Cristo. La primera talla conocida de todo el futark, en orden, es la de la piedra de Kilber, en Gotland, Suecia, que data aproximadamente del año 400 después de Cristo. La transmisión de la escritura del sur de Europa al norte de Europa probablemente se produjo a través de las tropas germánicas, la institución militar dominante en el norte de Europa en ese periodo, que habrían conocido la escritura itálica de primera mano durante las campañas entre sus vecinos del sur. Esta hipótesis se ve respaldada por la asociación que las runas siempre han tenido con el dios Odín, que en el periodo protogermánico, bajo su nombre original Wodanas, era el modelo divino del líder humano de la tropa y el patrón invisible de sus actividades. El historiador romano Tácito nos dice que Odín, Mercurio en la interpretación romana, ya estaba establecido como el dios dominante en los panteones de muchas de las tribus germánicas en el siglo I. Si las runas y el culto a Odín surgieron juntos, o si este último fue anterior al primero, es de poca importancia para nuestros propósitos aquí, como señala el estimado erudito indoeuropeo Georg Dumézil. Si Odín fue primero y siempre el más alto mago, nos damos cuenta de que las runas, por muy recientes que sean, habrían caído bajo su dominio. Nuevos y particularmente eficaces instrumentos para los trabajos mágicos se convertirían por definición y sin discusión en una parte de su dominio. Odín podría haber sido el patrón, el poseedor por excelencia de este reducidísimo poder del conocimiento secreto, antes de que el nombre de ese conocimiento se convirtiera en el nombre técnico de los signos tanto fonéticos como mágicos que venían de los Alpes o de otros lugares, pero que no perdían su antiguo y más amplio sentido. Sin embargo, desde la perspectiva de los propios pueblos germánicos antiguos, las runas no procedían de una fuente tan mundana como un alfabeto itálico antiguo. Las runas nunca fueron inventadas, sino que son fuerzas eternas y preexistentes que el propio Odín descubrió al someterse a una tremenda prueba. Este relato ha llegado hasta nosotros en el poema nórdico antiguo, Abamal, los dichos del alto. Sé que me colgué en el árbol azotado por el viento, todas las 9 noches, atravesado por mi lanza y entregado a Odín, sacrificado a mí mismo, en ese poste del que nadie sabe dónde sus raíces corren. No recibí ninguna ayuda, ni siquiera un sorbo del cuerno. Mirando hacia abajo, tomé las runas, gritando las agarré. Luego, caí de allí. El árbol del que se cuelga Odín no es otro que Yggdrasil, el árbol del mundo, en el centro del cosmos germánico, cuyas ramas y raíces sostienen los 9 mundos.
Justo debajo del árbol del mundo se encuentra el pozo de Urd, una fuente de increíble sabiduría. Las propias runas parecen tener su morada nativa en sus aguas. Así lo sugiere también otro poema nórdico antiguo, el Voluspa, conocido como la visión de la vidente. Hay un fresno llamado Yggdrasil, un poderoso árbol bañado en granizo blanco. De él vienen los rocíos que caen en los valles. Se mantiene siempre verde sobre el pozo de Urd. De allí vienen doncellas, muy sabias, 3 del lago que se encuentra bajo el poste. Una se llama Urd, otra Verdandi, Svund la tercera. Ellas tallan en el árbol la vida y el destino de los niños. Estas 3 doncellas son las Nornas, y sus tallas seguramente consisten en runas. Por tanto, tenemos una clara asociación entre el pozo de Urd, las runas y la magia. En este caso, la capacidad de las Nornas de tallar los destinos de todos los seres. Presumiblemente fue Odín quien impartió las runas a los primeros maestros rúnicos humanos, después de que las descubriera, sacrificándose ritualmente a sí mismo y ayunando durante 9 días mientras miraba fijamente las aguas del pozo de Urd. Es probable que su paradigmático sacrificio se imitara simbólicamente en las ceremonias de iniciación, durante las cuales el candidato aprendía el saber de las runas. Desgraciadamente, no ha llegado a nuestros días ninguna prueba concreta de tal práctica. Filosofía rúnica y magia. En la cosmovisión germánica precristiana, la palabra hablada posee poderes creativos terriblemente fuertes. Como señala la erudita escandinava Katarina Rodeber, se reconocía que la pronunciación de palabras tenía una tremenda influencia sobre los asuntos de la vida. El impacto de una frase pronunciada en voz alta no podía cuestionarse y nunca podía retirarse, como si se hubiera convertido en algo físico. Las palabras crean la realidad, no al revés. Esto es, en un sentido importante, una anticipación de la filosofía del lenguaje, avanzada por el filósofo alemán del siglo XX, Martin Heidegger, en su ensayo seminal, El lenguaje. Para Heidegger, el lenguaje es un elemento estructurador ineludible de la percepción. Las palabras no se limitan a reflejar nuestra percepción del mundo, sino que percibimos y experimentamos el mundo de las formas particulares que nuestro lenguaje nos exige. Pensar fuera del lenguaje es literalmente impensable, porque todo el pensamiento tiene lugar dentro del lenguaje, de ahí los poderes creativos inherentes y divinos de las palabras. En la sociedad germánica tradicional, vocalizar un pensamiento es hacer que ese pensamiento forme parte del tejido de la realidad, alterando la realidad en consecuencia, quizá no de forma absoluta, pero sí en alguna medida importante. Cada una de las runas representa un fonema. La unidad de sonido más pequeña de una lengua, como la T, la S, la R, etc. Y como tal, es una transposición de un fonema a una forma visual. La mayoría de los lingüistas modernos dan por sentado que la relación entre el significado, la realidad concreta a la que se refiere una palabra, y el significante, los sonidos utilizados para vocalizar esa palabra, es arbitraria. Sin embargo, una minoría de lingüistas adopta una teoría opuesta conocida como fonosemántica. La idea de que existe, de hecho, una conexión significativa entre los sonidos que componen una palabra y el significado de la misma. Dicho de otro modo, el fonema en sí mismo tiene un significado relacionado. La visión fonosemántica del lenguaje coincide con la visión tradicional del norte de Europa, según la cual las palabras crean la realidad, y no al revés. Las runas, como transposiciones de fonemas, llevan los poderes creativos unidos al habla a un medio visual. Ya hemos señalado que la palabra runa significa letra solo en segundo lugar, y que su significado principal es secreto o misterio. El poder misterioso que porta el propio fonema. También debemos recordar la prueba a la que se sometió Odín para descubrir las runas. Nadie se colgaría de un árbol sin comida, ni agua durante 9 días y noches, herido ritualmente por su propia lanza, para obtener un conjunto de símbolos arbitrarios. Con las runas, la perspectiva fonosemántica adquiere una capa adicional de significado. No solo la relación entre la definición de una palabra y los fonemas que la componen,
es íntimamente significativa, sino que la relación entre un fonema y su representación gráfica también lo es. Así pues, las runas no solo eran un medio para fomentar la comunicación entre dos o más seres humanos. Al ser símbolos con significado propio que podían ser leídos y comprendidos por al menos algunos seres no humanos, podían facilitar la comunicación entre la humanidad y los poderes invisibles que animan el mundo visible, proporcionando la base para una abundancia de actos mágicos. En los versos del Voluspa, anteriormente nombrados, vemos que el tallado de las runas es uno de los principales medios por los que las nornas establecen el destino de todos los seres. El otro método más mencionado es por medio del tejido. Dado que la capacidad de alterar el curso del destino es una de las preocupaciones centrales de la magia germánica tradicional, no debería sorprender que las runas, como medio extremadamente potente para redirigir el destino, y como símbolos propiamente significativos, fueran, por tanto, esencialmente mágicas por su propia naturaleza. Se trata de una afirmación controvertida hoy en día, ya que algunos estudiosos insisten en que, aunque las runas pueden haber sido utilizadas a veces con fines mágicos, no eran, en sí mismas, mágicas. Pero consideremos el siguiente episodio de la saga de Egil. Mientras viaja, Egil come con un granjero cuya casa está en la ruta de los vikingos. La hija del granjero está peligrosamente enferma y pide ayuda a Egil. Cuando Egil examina la cama de la niña, encuentra un hueso de ballena con runas grabadas. El granjero le explica a Egil que estas runas fueron talladas por el hijo de un granjero local, presumiblemente una persona ignorante y analfabeta cuyo conocimiento de las runas podía ser, en el mejor de los casos, limitado. Egil, que es un maestro de la sabiduría rúnica, no tarda en percibir que esta inscripción es la causa de los males de la niña. Después de destruir la inscripción, raspando las runas en el fuego y quemando el hueso de ballena, Egil graba un mensaje diferente en runas distintas para contrarrestar la maldad de la escritura anterior. Una vez hecho esto, la chica se recupera. De este incidente se desprende que los paganos del norte de Europa hacían una clara distinción entre los poderes de las runas en sí y los usos que se les daban. Mientras que el conjunto de inscripciones rúnicas que se conservan y las descripciones literarias de su empleo sugieren que las runas se utilizaban a veces con fines profanos, tontos o ignorantes, las Edas y las sagas dejan muy claro que los signos poseen atributos mágicos propios que funcionan de manera particular con independencia de la utilización que le den los humanos. En el siguiente video te contamos el significado de cada una de las runas vikingas y su energía oculta. Recuerda sus... Pues eso, esas son las runas. Las runas. Vale, ahora os voy a enseñar las runas, para que lo veáis mejor. Este es el círculo de las runas, ¿vale? Os voy a enseñar aquí en Pinterest. Espera. Ahí. Para que veáis lo que son las runas. A ver, espera. En Pinterest lo vais a ver. Y así vais a ver lo que son las runas. Runas. Hay muchas formas de runas. Mira, estas son las runas. Hay de tiempo, hay de... no sé, hay un montón por ahí de cosillas. A ver si lo podéis ver mejor. Runas vikingas. Voy a ir mejor. Una imagen mejor para que veáis.
ver si se me abre bien. Que va un poco lento el ordenador, ¿vale? Pues mira, aquí en esta página tenéis todas las formas de las runas, ¿vale? Cada una tiene su significado, su palabra, su letra, como lo ponían en el vídeo. Ya otro día, ya eso es de los vikingos, otro día os enseño el siguiente vídeo que pusieron ahí, ¿no? Que van explicando qué significa cada runa, ¿vale? Pues mira, lo podéis encontrar aquí en esta página. Se hace en piedra, se puede encontrar en piedra o en madera. Se puede encontrar en piedra o en madera. Pero bueno, aquí lo tenéis en esta página. Las runas. Pues nada, mi gente, espero que os haya gustado el vídeo y perdonar que ya sabéis que este ordenador va como le da la gana. Así que ya sabéis lo que es las runas y de dónde vienen, la raíz de las runas, y también conocéis el significado de una religión o una creencia que tienen en África y en Cuba, ¿va? Del Equa. El Equa ya sabéis que no es malo, ahora ya podéis quedaros tranquilos. Y nada, espero que para el jueves acordaros que es manualidades, que vamos a terminar con la pulsera, que ya veis que estoy haciéndola aquí. Y los domingos es mundo de misterio, investigación y paranormal. Así que un besito a todos, espero que os haya gustado y nos vemos el jueves. Adiós a todos. A ver si se cierra de verdad, porque va como va horrible, en serio, lo digo. Voy a tener que comprar un ordenador nuevo, porque este se bloquea bastante. Uf, qué calor tengo. Así que hasta luego a todos.